Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la delincuencia. Es un libro que está dividido en dos grandes partes. Son 5 capítulos, un poquito largos. Estamos en la primera parte, capítulo 1, y hoy vamos a leer el tema Delincuentes por sentimiento de culpa. Espero que les guste. En el año 1916, en algunos tipos de carácter dilucidados por la teoría psicoanalítica a lo largo de 2 páginas, Freud presenta su tesis sobre los delincuentes por sentimiento de culpabilidad, según la traducción de López Ballesteros, o los que delinquen por conciencia de culpa, según la traducción de J. Strachey. Para esta ocasión resulta más precisa la traducción de López Ballesteros, ya que el término conciencia de culpa resulta antinómico a lo que Freud pretende fundamentar desde su noción de sentimiento inconsciente. Inicialmente, el opúsculo presenta una observación directa de la clínica en la que Freud refiere que personas de elevada moralidad habían cometido en su juventud actos ilícitos tales como hurtos, fraudes e incluso incendios. Estas acciones se realizaban porque estaban prohibidas, pero extrañamente tras su ejecución, ocurría un alivio en el autor. En efecto, el sujeto sufría un previo sentimiento de culpabilidad de origen desconocido y una vez cometida una falta concreta, sentía mitigada su presión. Paradójicamente, el sentimiento de culpabilidad existía antes del delito y no procedía de él, siendo por el contrario, el delito el que procedía del sentimiento de culpabilidad. Según indica Freud, tales sujetos pueden ser justificadamente designados con el nombre de delincuentes por sentimiento de culpabilidad, a tal punto que la preexistencia de la culpa había podido demostrarse por toda una serie de otras manifestaciones y afectos. Anteriormente, en la indagatoria forense de 1906, Freud había advertido que el neurótico en el estrado judicial podría reaccionar como culpable, siendo inocente. Seguidamente se propone dilucidar cuál es el origen del sentimiento de culpa previo a la falta y qué grado de participación tiene este sentimiento en la comisión de los delitos. El primer interrogante es resuelto por Freud a través de la remisión al complejo de Edipo. Luego ofrece algunas indicaciones para investigar el atolladero que constituye su segunda pregunta, desde una definición por la negativa, es decir, circunscribe a los delincuentes adultos sin sentimiento de culpa en 2 grandes categorías: los que no han desarrollado inhibiciones morales y los que creen justificada su conducta por su lucha contra la sociedad. Luego de esta presión, indica que las leyes penales están hechas para la mayoría de los otros delincuentes, entre los cuales están incluidos los delincuentes por sentimiento de culpabilidad, y que tal vez este esclarecimiento pueda arrojar alguna nueva luz sobre el fundamento psicológico de la pena y la psicología del delincuente. En efecto, las leyes penales son para los delincuentes con culpa, pues el campo jurídico presupone que no hay pena sin culpa. En el derecho penal moderno, la culpabilidad es un principio fundamental, pues significa que la presencia de un daño objetivo no es suficiente para definir al acto como delito, es decir, resulta imprescindible que el autor del delito haya tenido en él algún tipo de participación o compromiso subjetivo. Finalmente, el escrito freudiano culmina con una referencia al Zaratustra de Nietzsche, en sus aforismos sobre el pálido criminal, en la que deja abierta para otros la tarea de investigar cuántos de los delincuentes pueden contarse entre esos pálidos. Ahora bien, con este breve texto, Freud pone de manifiesto que el sentimiento inconsciente de culpa encierra una paradoja estructural. Situado desde el ideal del yo, constituye el lazo social e impide el crimen, mientras que producido por el superyo no solo enferma, sino hasta que empuja al crimen. La culpabilidad es una referencia a la normatividad que impide el delito y regula el vínculo social. Sin embargo, puede ser acosadora y empujar hacia el crimen, la infracción y el padecer como tal. En la historia del psicoanálisis con delincuentes, esta distinción entre ideal del yo y superyo dará lugar a hipótesis contrapuestas. Por ejemplo, los analistas pioneros en Viena y Berlín han destacado la debilidad del superyo en la constitución subjetiva del delincuente. Contrariamente, Melanie Klein y otros han subrayado la severidad del superyo como responsable del comportamiento asocial. Si el sentimiento inconsciente de culpa promueve el delito para otorgarse un
asidero concreto en el castigo, entonces constituye una reacción positiva del infractor contraria a la reacción terapéutica negativa. Justamente la ley penal, realización y resultado del ordenamiento social, interviene para calificar esa culpabilidad. Sin embargo, la culpabilidad penal es culpabilidad por un hecho, es decir, va desde el hecho hacia adelante. Clásicamente se entiende a la culpabilidad penal como un reproche, una desvaloración, formulado hacia quien, pudiendo y sabiendo, no optó por actuar conforme al derecho. El delincuente por sentimiento de culpa y el neurótico cargan con un sentimiento de culpa antes de cometer el acto. Sin embargo, el primero pasa al acto porque necesita el veredicto de un juez que lo sancione como culpable, mientras que el segundo solo se siente enfermo. Si bien el sentimiento de culpa implica un fraude que lo descalifica como brújula clínica, la presunción de culpabilidad del sujeto puede usarse como baliza de su posición. En consecuencia, la distinción freudiana entre delincuentes en los que se verifica un índice subjetivo de culpabilidad y aquellos en los que no hay culpabilidad alguna continúa siendo vigente como baliza para un tratamiento posible. Incluso las discordantes formas delictivas que parten del complejo de Edipo y sus múltiples clasificaciones quizás se reduzcan en último término a semejante distinción monista. A la par, resulta valioso investigar la categorización delincuentes por sentimiento de culpa, junto a los que no han desarrollado inhibiciones morales y los que crean justificada su conducta por su lucha contra la sociedad, desde nuestra época presente. Desde esta perspectiva, si bien Freud no excluye a los delincuentes psicóticos, en la categoría de delincuentes por sentimiento de culpa, esto puede admitirse por definición, ya que el sujeto psicótico está fuera del discurso, que supone la operatividad de la falta simbólica como herencia de la función paterna. No obstante, Lacan, en 1932, influido por la tradición de la criminología berlinesa de Alexander y Staub, elabora su tesis sobre la paranoia de autopunición, incluyendo la categoría de sentimiento de culpa como un elemento central. Para Aimé, la misma imagen que representa su ideal es el objeto de su odio. Por esto, al agredir a la actriz se castiga a sí misma. También en el caso de las hermanas Papin, la necesidad de autocastigo está íntimamente vinculada con el sentimiento de culpabilidad. Luego del pasaje al acto que satisface la pulsión autopunitiva, es sancionada por el aparato judicial que la implica en el reconocimiento de su acto y su delirio cede parcialmente. Luego del pasaje al acto que satisface la pulsión autopunitiva, es sancionada por el aparato judicial que la implica en el reconocimiento de su acto y su delirio cede parcialmente. Un sentimiento inefable y maligno invade al sujeto psicótico, siendo el pasaje al acto un intento para desembarazarse de él. La satisfacción de la pulsión autopunitiva a través del castigo provoca la estabilización de Aimé. Sin embargo, en la paranoia de autopunición se trata de una culpabilidad delirante, a diferenciar del sentimiento inconsciente de culpa freudiano. Aimé es responsable de su acto, del cual no se exime, aunque por su estructura psicótica no puede ser culpable. Desde esta perspectiva, las acciones del delincuente psicótico y sus argumentos delirantes como respuesta al otro que lo goza no pertenecen a la categoría de delincuentes, en los que hay datos clínicos o estructurales del sentimiento de culpa. Finalmente, lo que Freud llamaba carencias de inhibición moral estaba referido a la ausencia de la culpabilidad benefactora de la vida social, y en este sentido puede resultar el reverso del delincuente por sentimiento de culpa. Sin embargo, el reverso del inmoral decidido es simplemente el vacilante neurótico. El delincuente por sentimiento de culpa es el testimonio adelantado de la tesis del masoquismo moral y la insensatez del superyo detrás de las buenas razones de la civilización y el contrato social, en el rostro de la ley que impone sus exigencias más allá de la capacidad de obedecer. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología. Es de Juan Pablo Moyo, Estudios sobre la delincuencia. Si les gustó, regálenme un like, déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales. Muchas gracias por escucharme.